O sea, yo hablo, ¿no? Pero cualquiera puede interrumpir. Eh, tenemos tenemos dos elementos importantes. Uno es el vibratorio, que es el número 2. Y hablamos de pi, ¿no? Pi es, eh, ¿vieron el símbolo pi? Que son dos palabras. ¿Se trabó, no? ¿Se quedó congelado? Empecé a hablar y se me Ahí cortó. está, dale. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Se me escucha ahora? Sí. Hola. Ese Marce. Hola, buen día. ¿Todo bien? No, bueno, lo que íbamos a hablar es del tema del tiempo y la temperatura. Tiempo y temperatura, viste, en lo que estamos escribiendo son las dos T's, ¿no? Eh, las dos T surgen de una vibración, ¿no? Que tiene que ver con el plano pi. El plano pi vibra, ¿no? Plano pi vibra. Pero la actitud de giro, que tiene que ver con el tiempo-temperatura, la actitud de giro, nosotros no la tenemos. Nosotros, la actitud de giro ya la tenemos incorporada en el tiempo que le podemos llamar sublunar, si se quiere, ¿no? Entonces, nosotros no vemos el movimiento del tiempo, porque ya lo tenemos nosotros. Entonces, hay dos elementos. Uno es el vibratorio, que es el que nos permite presencia, nos da presencia, y el giro, que de alguna forma es la parte psíquica. La parte psíquica es lo que, digamos, nos permite a nosotros hacer como el intercambio. Entonces, hay una vibración que da presencia y se mezcla con un giro que intercambia con el entorno. Digamos, el secreto es para tomar presencia, ¿sí? Y de alguna forma cotejar o ir neutralizando el ritmo circadiano, que es el que nos el que nos con el que nosotros cotejamos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos presencia real, vibratoria nuestra, y cotejamos con el ritmo circadiano. Como esos dos, como esas dos frecuencias, llamémosle, eh, se mueven de forma un poco separada, ¿sí? Eso es lo que genera el movimiento. Nosotros tenemos que identificar las dos y tratar de traerlas al presente vibrando más que girando. Si uno alguna vez tuvo alguna experiencia de lo que se llama el desdoblamiento astral, ahí uno se da cuenta que uno entra, cuando pasa eso, uno entra a girar.
pero no es un giro que uno lo puede controlar. Es un giro que está sucediendo en el ambiente, y cuando nosotros digamos, nos despertamos a la mañana y empezamos a tomar conciencia. Chao, se fue. Seguí vos, indio. No, Hola, Ahí está, ahí está. ahora sí. Sí, dale, dale. me fue, perdón. No, está mala la señal acá, me parece. Eh, eh, digamos, el giro lo tenemos en nuestra circulación interna y en el cielo, pero digamos, la realidad que nosotros percibimos, no hay ningún giro, ¿no? Es quieta. Pero entre nuestra circulación que gira adentro y lo que vemos en el cielo que también gira, hay una especie de estabilidad, de relación entre las dos cosas. Eso es un poco eh, el, el fi, el fi, lo que permite, por ejemplo, a las plantitas crecer, lo que nos permite a nosotros movernos en ese ámbito entre digamos, el giro interior y el giro del cielo, ¿no? Esa estabilidad nos permite eso. Cuando nosotros empezamos a, a dar presencia a, a nuestra propia vibración, ¿sí? Se produce como una magia, se produce como una magia. Uno eso, digamos, es una cuestión de concentración. Se puede decir meditación, se puede decir como uno quiera, pero está relacionado con algo que vibra con mayor presencia de la que tenemos usualmente, porque nosotros usualmente estamos demasiado conectados a los sentidos que vienen desde afuera, ¿sí? Y que nosotros, digamos, por ejemplo, los ojos. Nuestros ojos se mueven permanentemente, ¿no? Se mueven, se mueven, se mueven, están haciendo como foco, 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 foco en varios lados. Eso es lo que nos da, digamos, eso, más el sentido del equilibrio, ¿no? Aunque no se escuche nada en el ambiente, nosotros tenemos un sentido de equilibrio con las orejas, ¿sí? Por eso la persona que por ahí es sorda de un oído pierde el equilibrio, ¿no? Nosotros con la vista y con el sonido marcamos, digamos, una relación con el entorno y nuestro cuerpo marca esa relación con el entorno. Eso nos planta en el espacio-tiempo circadiano, ¿sí? A eso nosotros tenemos que cotejarlo con una vibración, es como un sentido más profundo, ¿sí? Que es vibratorio, a eso es lo que le llamamos el pi, que tiene que cotejar con ese fi. Tiene que haber digamos, un equilibrio plano entre el cielo y la circulación interior. Ese es el plano pi, que es el que vibra en nosotros. Eh, para la gimnasia, que es una gimnasia, es física, pero es más psíquica, ¿no? O sea, después nosotros, por eso, esas posturas de yoga que uno hace, o postura de lo que sea, de movimiento y qué sé yo, eso es bien físico, pero
pero vieron que a eso hay que darle una orientación psíquica, o sea, primero está la orientación psíquica, la vibración, ¿no? Que uno le imprime al movimiento, ¿no? El movimiento solo, qué sé yo, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a andar en auto o a subirnos a un avión. Ahí no controlás, cero controlás el movimiento, porque hay un vehículo que te lleva. Cuando nosotros caminamos, sí podemos controlar un poco más el movimiento. Si nosotros caminamos, eh, por ejemplo, para entrenar la gimnasia, uno tiene que observar cómo se mueve, observar el movimiento de los pasos, o de la postura, o de los brazos, ¿no? Cuando uno se mueve, no lo tiene que hacer mecánicamente, o sea, para practicar esta gimnasia no habría que hacerlo tan mecánicamente, sino ser más consciente, porque todo el tiempo estamos vibrando, pero no lo tenemos registrado a la vibración, solo tenemos registrado el giro, y como el giro nos lleva todo el tiempo, ¿no? Si nosotros estuviéramos acostumbrados a la vibración, el paso de la vigilia al sueño sería más consciente. Eh, Eso también es algo que se puede, digamos, se puede practicar, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando uno duerme y empieza a despertar, vieron que hay un espacio, ¿no? De duerme vela, que se llama. Duerme vela es porque uno pasa del horizontal a lo vertical. Ese momento del paso de la horizontal a la vertical, es interesante también hacerlo más consciente. Eso, eh, ese ejercicio también, esa gimnasia, conecta el plano pi con el phi. Plano pi, que es este, con el phi, que es este. Bueno, eh, ¿por qué estas cosas? Porque en el último escrito, se habla del 5, ¿no? Nosotros ya tenemos incorporado el 5, nuestro cuerpo, nuestro vehículo, ya tiene incorporado el 5. Entonces, la vibración y el giro, eh, digamos, ya es como que nuestro propio vehículo tiene una relación de vibración y giro, ¿sí? Ya estipulada. Es lo que sucede durante los 9 meses del embarazo, que son lunares, ¿no? Los 9 meses del embarazo son, o 10 meses, digamos, ¿no? De acuerdo al, al, al tiempo que le demos a los meses, porque los meses pueden estar entre los 27 y los 30, justamente, entre 27 y 30, ¿no? Ese es eh, no es exacto, porque la luna justamente tiene tiene un control vibratorio que es el que permite la frecuencia de ingreso para que actúe el individuo que ingresa, ¿no? Entonces, la luna tiene una frecuencia vibratoria, lo que le llamamos sublunar nosotros, a donde nosotros ingresamos, es como ingresar a una burbuja, ¿no? Nosotros ingresamos a esa burbuja por algún tipo de llamado, ¿sí? Por algún tipo de llamado eh, que fisiológicamente, biológicamente lo hacen nuestros padres, ¿no? Hay un llamado, hay una conexión ahí. Cuando ingresamos al vientre,
empezamos, ingresamos con cierta identidad, ¿no? Con cierta identidad. Ahí esto es medio como un poco lo que explicamos respecto de lo que es la teoría de la evolución, por un lado, y la certeza de la presencia del varón y la mujer reales, ¿no? Es una mezcla de eso, porque nosotros ingresamos con una conciencia que está previa al proceso evolutivo de la naturaleza, digamos, ¿no? Está previa. Y bueno, en esos 9 meses hacemos el proceso de ingreso y salimos, digamos, hacia el mundo sublunar como terminados en 9 meses. Pero bueno, ahí hay 3 meses más, porque de los 9 a los 12, para llegar, digamos, al, al ritmo circadiano hay 3 meses más. Bueno, en la astrología esos 3 meses se relacionan con 90 años, que son los que es la vida el tiempo de vida que nosotros tenemos acá en esta realidad, digamos, ¿no? Hay una concepción en un día y en una hora que no la conocemos porque es en el momento de la unión de nuestros padres, ¿no? Vienen 9 meses, ¿sí?, de proceso de ingreso, ¿sí? Y después, una vez que se nace, hay 3 meses más para llegar al año, al mismo día del año de la concepción. Hay 3 meses más. Bueno, esos 3 meses representan un fractal, ¿no?, de 90 días, que en realidad son los 90 años de nuestra presencia en esta realidad, ¿no? Bueno, Guille, ¿se entiende eso? Guille, ¿y eso no sería un cuarto como las fases lunares? ¿Hay algún tipo de relación ahí o no? Sí, sí. Sí, la relación es que el 4 y el 3 suman 7. La relación es esa. El 4 y el 3 suman 7. Entonces, por un lado vos tenés la triangulación y por el otro lado tenés el ingreso al tiempo, eh, eh, que es, eh, bueno, que es eh, el giro completo, ¿sí?, y la vuelta sobre la cruz, ¿sí? Es el 4. El 4 es el tiempo y el 3 es la fractalización en el tiempo. Por eso eso da 7. Eso da 7. Nada, bueno, pero volviendo a la cuestión esta de el plano pi y el plano phi y el giro phi. Otra cosa interesante es que cuando nosotros, digamos, tenemos un plano pi duro en el piso y nosotros somos cuerpitos blandos pisando sobre un suelo duro, ¿sí? El plano pi, que sería como el apoyo sobre la piedra, ¿sí?, nos da, eh, nos da a entender que nosotros estamos polarizados sobre un giro, ¿no?, hacia en una sola dirección.
O sea, un plano pi que vibra, pero que gira en una sola dirección hacia arriba, digamos. Esa es una tracción, ¿sí?, vibratoria desde un polo. El otro es, digamos, tenemos un plano, ¿sí?, firme, ¿no?, sólido. Yo en lo que estamos escribiendo le llamo el primer límite duro, ¿sí? Esto es alquimia pura, Marcelo, porque ese plano tiene que ver con, con la caliza, ¿sí?, con el mineral, la caliza, que es plano duro. La tracción que se hace hacia arriba de eso, digamos, en el caso de un animal o de un hombre, digamos, que vive la vida mundana, ¿sí?, esa tracción se produce sobre la sangre, ¿sí?, sobre el magnetismo. Debe ser sobre el magnetismo. Entonces, uno piensa que tiene cierta independencia. Hola, hola. Sí, se te escucha, Guille, pero no se te ve. Ahí está. Eh, Estabas diciendo, esa atracción, sí. Claro, eso, eh, de la caliza. Que la vida eh, sobre el plano, sobre este límite duro, eh, tiene una caliza. claro, Entonces, claro. cuando el animal o el hombre que vive en este mundo, Sí, sí, sí. Eso tiene, digamos, nuestros movimientos, que son, eh, digamos, que, que no, digamos, cuanto menos eh, presencia hay en nuestros movimientos, nos parecemos más a un animal, porque el animal en realidad se mueve dentro de la naturaleza para, para mantenerse vivo, ¿no? Eh, no se mueve por otra cosa, se mueve para mantener en equilibrio su, eh, el vehículo del animal, que está totalmente controlado por una especie de conciencia de especie, ¿sí? Eh, y por eso se mueve, ¿no? Eh, Se Esa, mueve para reproducirse, se mueve para, eh, para tomar el alimento, ¿no? Pero todo eso está integrado a un ritmo dentro de la naturaleza de este mundo que está controlado de forma lunar, ¿sí? Es lunar. Es un, es un control sobre un plano, ¿no?
sobre un plano sólido, ¿sí? Controlado por la Luna, que ejerce un magnetismo eh, trópico, trópico porque hace trompo, ¿no? O sea, nosotros, eh, los ritmos de luz y sombra que tenemos, ¿no? Es porque hay un movimiento luminoso de luz que se mueve en el cielo. Eso es lo que nos permite a nosotros identificarnos a través de luz y sombra, justamente porque nuestra sustancia se opaca al recibir luz desde afuera, mucho mayor que la luz que nosotros podemos emitir adentro, ¿no? Es una vibración mayor la que está afuera que la vibración que hay que te o que Willy, no sé si estás escuchando, pero se te cortó. hola, hola, Sí, Willy, se te cortó. se me cortó. Sí. Eh, bueno, lo que estoy tratando de explicar de varias formas que uno puede ir entendiendo o observando, ¿sí? Es como eh, el tema de la radiación, de la irradiación de los cuerpos, es importante. Nosotros nacemos a este mundo y al momento de nacer y empezar a movernos en este mundo, eh, vemos una radiación lumínica fuerte que viene de afuera, que es mayor a nuestra radiación, ¿sí? Por lo menos eso es lo que nosotros eh, creemos, ¿no? Y desde chiquito estamos acostumbrados a creer que hay una radiación más fuerte que viene de afuera, que es el Sol, y que nosotros eh, seguimos ese movimiento del Sol, ¿no? En nuestros hábitos, en nuestras costumbres y en nuestros ritmos, ¿sí? Eso es lo mismo que hace un animal, es exactamente lo mismo que hace un animal. Pero nosotros tenemos un plus que como que desconocemos, que no lo entendemos bien, porque no somos un animal, no lo somos un híbrido con un animal, ¿no? Eh, pero obviamente que por algún motivo, ¿sí? La pulsión para ingresar a este mundo es una pulsión animal, ¿no? Entonces, lo más lógico es creer que nosotros somos un animal en evolución. Eso es lo más lógico, ¿no? Bueno, eh, porque toda la lógica de la naturaleza nos lleva de alguna forma a entender eh, que nosotros nos estamos integrando a un ritmo natural dentro de este mundo sublunar. La cuestión es que cuando nosotros vamos comprendiéndonos, ¿no? Conociéndonos hacia adentro, nos damos cuenta que eso no es una verdad absoluta, es una verdad relativa a la percepción de nuestros sentidos hacia afuera, ¿sí? Eh, hay como una verdad oculta que nos completa y que realmente nos hace entender quiénes somos, y para hacer eso uno tiene que contrariar el ritmo,
circadiano. De alguna forma, se podría decir que es contrariarlo para reconocer su verdadero origen. El ritmo circadiano no, tiene, nos presenta una realidad sublunar a medias. Por eso es que nosotros no tenemos que ir a dormir y volver, ir a dormir y volver, ir a dormir y volver. Porque es una realidad a medias, no es una realidad absoluta. Para uno comprender la realidad absoluta, tiene que contrariar de alguna forma eso, ¿no? Esto es una gimnasia, esta es la gimnasia que nos permite profundizar en los sentidos. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, empezamos a entender cómo funciona el tema de la luna, ¿no? Empezamos a entenderlo, nos empezamos a dar cuenta que la realidad está más en el plano sobre donde nos apoyamos que en la bóveda que vemos, porque el plano equilibra la polarización. Al equilibrar la polarización nos hace vibrar más a nosotros que al entorno. Cuando el entorno vibra más que nosotros, las luces del entorno nos mueven como si fuéramos bichitos de luz. ¿Vieron los bichitos que van a la luz? Pero no van por propia voluntad, van porque la luz los atrae. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros nos movemos yendo hacia luces afuera, cuando en realidad la vibración propia es la luz mucho más real. Cuando nosotros cotejamos eso, es que empezamos a equilibrar el mundo real, el mundo verdadero, ¿no? Esto es fundamental entenderlo para formar reino, ¿no? Porque como nosotros ya nacemos y somos educados en los primeros años, que son los más importantes, dentro de un esquema civilizado, en donde ya hay cosas que se nos dan terminadas, ¿sí? Son así. Bueno, incorporamos un montón de conceptos que son relativos, Está bueno de alguna forma que la civilización no es que sea es la palabra que yo vengo utilizando últimamente tiene que ver con lo secular, una palabra interesante para entenderlo. Secular viene de siglo, en realidad. Siglos de civilización. Al uno ir generando, digamos, el varón y la mujer libres de la civilización, ¿sí? Una vez que empiezan a generar reino, empiezan a civilizar. ¿Qué significa civilizar? Estabilizan un tiempo, ¿sí? Y lo van transmitiendo al entorno, ¿sí? O sea, pocos individuos empiezan a hacerse fuertes dentro de un espacio-tiempo. Eso es generar reino, en realidad. Cuando eso, ese conocimiento de control del espacio-tiempo se va como estableciendo en la sustancia, en la materia, ¿sí? Todo lo que está dentro de ese reino, ¿sí? Empieza a obedecer de alguna forma, ¿sí? Al reino dentro del cual funciona, ¿sí? Llega un momento cuando la civilización se va secularizando, o sea,
digamos, van pasando los siglos, se va secularizando, se va estableciendo una civilización. Así se forma un reino. Cuando esto se afianza en la materia, lo que sucede es que, digamos, puede producirse un desequilibrio en donde parte del reino se separa, ¿no? Se separa, ¿sí? Y, digamos, controla a la otra parte del reino desde afuera, ¿sí? Eso es el proceso que nosotros estamos viviendo hoy, ¿no? En donde yo en el último escrito hablé en la última parte de esto de la cuestión de los reptiles. Cuando uno habla de los reptiles, tendríamos que verlos como si nosotros fuéramos genetistas más bien, no como si fuéramos los reptiles, ¿no? Porque toda fisonomía de los vehículos tiene una explicación, digamos. No es que uno, qué sé yo, que uno ve una vaca, uno ve una víbora, uno ve un pájaro, y bueno, y es un pájaro, es una víbora, es una vaca. No. Eso tiene un proceso de génesis, ¿sí? Y por algo se convierte en una víbora, en una vaca o en un pájaro, ¿no? Es un proceso electromagnético, ¿no? Nosotros, cuando comprendemos quiénes somos realmente, nos damos cuenta que todos esos procesos fueron en algún momento, o lo están siendo, ¿sí? Controlados por inteligencia racionalmente humana, ¿no? Inteligencia humana, con intención, ¿no? Con intención. Por eso, qué sé yo, hablábamos el otro día, fue el día de la Pachamama. Eso es una cosa que hay que darle un sentido profundo si uno realmente, o sea, ¿cuándo la Pachamama tiene sentido? Cuando uno eh, tiene un vínculo digamos, de intercambio con su tierra, con su suelo, totalmente presente. Cuando se habla de la Pachamama como que fuera toda la tierra, todo un globo, totalmente imposible de ser de mi propiedad, digamos, ¿no? Eso no tiene sentido. Lo único que tiene sentido con el concepto de Pachamama es con lo que uno, o sea, nuestro cuerpo, si nosotros lo controlamos, bueno, es nuestra Pachamama, nuestro terreno. Si nosotros tomamos conciencia y control sobre él, esa es nuestra Pachamama, nuestra patria, nuestro suelo, nuestro territorio. Cuando nosotros tomamos control sobre él y nos organizamos en equipo, eso es un reino. Si no, no hay reino. Si no, no existe el reino. Entonces, eso es importante comprender. Por eso, el primer reino es el cuerpo de uno. Cuando uno toma la conciencia total, vibra, eh, eh, lo, lo domina de alguna forma, entonces ese es el control, el primer control de reino de vibración y giro, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de que hablamos de los reptiles? Bueno, si alguno recuerda o alguno leyó el famoso libro de Tot,
En el libro de Tot se dice de que Tot mismo, Tot, fíjense la palabra, ¿no? Son dos T's al principio y al final, y una O y una H en el medio, ¿no? La O y la H es el símbolo del oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Y dos T, ¿no? Las dos T están en los costados. Bueno, eso es importante entenderlo porque eso, de alguna forma, eh, eh, sintetiza un montón de cosas. Ese nombre solamente, ¿no? Ahí Tot habla de que no hay que darle el conocimiento ni a los del norte ni a los del sur, ¿no? No sé si se acuerdan, pero o el que lo haya leído. No, digamos, el conocimiento que yo les doy, que yo les transmito, dice Tot, no se lo den ni a los del norte ni a los del sur. Bueno, justamente, nosotros, para formar reino, cada uno primero, qué sé yo, acá somos 8, los 8 después, ¿sí? Para formar reino, tenemos que intercambiar conocimiento dentro del reino, porque si nosotros, eh, digamos, no respetamos esas reglas universales, ¿no? Eh, vamos a tener problemas con los del norte y los del sur, que no son de nuestro reino. A eso nos referimos con la cuestión de los reptiles. ¿Qué son los reptiles? Nuestra sangre, ¿sí? Nuestra sangre tiene influencia que se le podría llamar, para que se entienda, astral. ¿Qué es la influencia astral? La influencia astral es como una influencia psíquica, ¿sí? En donde nosotros no, digamos, es una realidad, es un estado de conciencia, ¿sí? Que no es el de la vigilia y no es el del sueño, es un estado de conciencia intermedio, ¿sí? En donde uno abre, digamos, se abre de forma poco controlada, ¿sí? Eh, a percibir cosas, ¿no? Eh, como normalmente el ser humano no tiene el entrenamiento para estar consciente y atento en esos ámbitos intermedios, ¿sí? Eh, ahí, digamos, puede ser, eh, llamémosle víctima, si se quiere, ¿no? De influencias eh, inteligentes, ¿sí? Que lo controlan, que lo controlan. Por eso es que uno, cuanto más atento está, cuanto más consciente está, cuanto más se conoce todo el tiempo y permanentemente, cuanto más presencia genera, mejor, ¿no? Porque si no generamos presencia y conciencia, pasa eso, que nosotros estamos entregando eh, nuestro, eh, nuestros razonamientos inteligentes a los del norte y a los del sur. Eh, ¿Qué sucede? Y, digamos, ¿qué es lo importante en esa situación? La convicción de fe, la certeza de que uno eh, tiene una fuerza y una conexión original, de origen, porque siempre, por más que uno tenga más o menos conocimiento, ¿no? Que eso en realidad no es tanto lo importante, sino lo más importante
es la convicción de fe volitiva propia, ¿sí? Por eso es tan importante entender el cuentito de San Cristóbal, ¿no? Porque si uno es fuerte en sí mismo, no tanto por el conocimiento, sino por la convicción, ¿sí? Tiene resueltas muchas cosas. Lo que pasa es que cuando uno tiene mucha convicción y poco conocimiento, está bueno, pero bueno, lo otro hay que desarrollarlo, ¿no? Y siempre es una especie de tira y afloje entre esas dos cosas, entre lo volitivo propio y el conocimiento, ¿no? Cuando uno tiene mucho conocimiento, a ver cómo se puede decir esto. Solamente mucho conocimiento, ¿sí? Eso genera un desequilibrio, ¿sí? Cuando uno tiene mucha voluntad y poco conocimiento, ¿no? Mucha voluntad personal y poco conocimiento, también genera un desequilibrio. Cualquiera de esos dos desequilibrios remiten a, a una misma fisonomía biológica, que es costra gruesa, ¿sí? O sea, es piel gruesa, ¿no? Y internamente algo, digamos, blando internamente, ¿sí? Pero esa, digamos, relación de la sustancia, ¿no? Dentro de la biología de la sustancia, ¿sí? De algo grueso afuera y algo blando adentro, tiene dos orientaciones. No sé si se va a entender, ¿no? Tiene dos orientaciones. Las dos llevan a un estadio parecido a lo reptil. Las dos llevan a lo mismo, ¿sí? Pero hay una que es por mucho conocimiento y otra es por mucha voluntad, ¿no? Son extremos. Y las dos tienen una orientación. Una es una orientación original y la otra es una orientación eh, de digamos, de una entidad, si se quiere, que justamente hace de contrario a lo original. Entonces, la fisonomía de las cosas en toda la naturaleza tiene esas especies de límites que se parecen de un lado y del otro. Guille, Sí, eso sería en el físico, pero en el plano psíquico, ok. En el plano psíquico, cuando, digamos, cuando suceden estas polarizaciones, ¿no? Que le podemos llamar polarizaciones reptilianas, si se quiere, ¿no? Porque generan límites, ¿sí? Y en los límites, ¿pero por qué generan límites? Porque en realidad lo que sucede es que
son límites dentro de lo que es el electromagnetismo piramidal. 5 para adentro, 7 para afuera. Claro, está bien, pero ¿y el 5 para adentro? Ese es El el que hay límite, que laburar. Es el que hay que laburar. claro, porque el 7 es la pirámide. Sí, O sea, está bien. Sí. Eh, eh, siempre, eh, fíjate, por ejemplo, el esquema o la geometría que tiene la pirámide truncada, ¿no? La pirámide truncada eh, se puede explicar diciendo que nosotros vivimos en un mundo plano, ¿no? Supongamos que nuestra realidad es un mundo plano, totalmente plano. ¿Qué significa la pirámide? La pirámide significa que hay una fuerza inteligente digamos, de reino, ¿sí? Que se sale del plano, ¿sí? Se sale del plano y se instala encima de ese plano, ¿sí? ¿No? Se instala encima de ese plano. Todo lo que queda debajo, ¿sí? Está controlado por ese otro plano, ¿sí? Que tiende a un ápice piramidal, ¿no? Pero está, digamos, que está apoyándose sobre ese otro plano, ¿no? Y bueno, y controla desde ese otro plano sobre la base mayor, ¿sí? Es el concepto de la pirámide truncada. Ahora, ese plano, digamos, ese plano que está sobre el plano real, ¿sí? Que controla, ¿sí? Eh, está succionando, ¿sí? Para mantenerse, para sostenerse en ese lugar, está succionando desde el plano mayor. Esto sucede porque, digamos, eh, hay debajo del plano mayor una fuerza de origen, ¿sí? Que permite eh, que se produzca esa, digamos, esa succión, ¿no? ¿Por qué? Porque electromagnéticamente, para que exista espacio-tiempo, tienen que haber dos fuerzas que traccionan ¿cómo es? Contraria, ¿sí? ¿Vieron? Es lo mismo que la vibración del plano pi. Yo si tomo control desde el plano hasta la vibración del espacio, ¿sí? Estoy percibiendo el plano pi, lo estoy percibiendo al plano. Entonces, eh, al estar equilibrado, el plano pasa por la mitad, ahí se ve, pasa por la mitad y sube para arriba y sube para abajo. Entonces, ¿dónde se equilibra? En el plano, ¿sí? Esto es vibración radioactiva, digamos. Cuando en realidad eso no sucede, entonces se forma un plano duro, pero la vibración no pasa para abajo. Hay algo ahí que no permite, digamos, que se planta en el plano duro y solamente se mueve en el triángulo de arriba. Lo de abajo queda desconectado, digamos, ¿no? Bueno, eso es una estrategia que se hace girando, desde un lado del plano, se hace girando. Entonces, ese giro que produce tiempo, ¿sí? Hace que entre ese plano duro, que es como un plano de inflexión, ¿no? Cuando ya se pierde la posibilidad de pasar el plano para abajo, se queda duro el plano. Y entonces
el giro queda hacia un solo lado y arriba, ¿sí? Bueno, eso es tecnología electromagnética que se produce psíquicamente, ¿no? Se produce psíquicamente. Eso es lo que produce el efecto de pirámide. El efecto de pirámide produce eso. Ahora, la pirámide, cuando se conoce todo el esquema, uno se da cuenta que no existe ninguna pirámide que funcione solo desde la base dura, digamos. Siempre tiene que haber una fuerza que está abajo equilibrándola. Cuando uno comprende eso, es que empieza a entender y a cotejar su realidad vibratoria con la realidad aparente que está afuera, ¿sí? Esa es la vibración que uno tiene que mantener o sostener. Para lo que nosotros hablamos de la gimnasia de fuego frío, en nuestro cuerpo nosotros tenemos un límite duro adentro, que son los huesos, ¿no? Entonces, si nosotros funcionamos vibrando solamente por fuera de los huesos, vibrando conciencia solamente fuera de los huesos, ¿sí? Estamos en desequilibrio, estamos desequilibrados. Vibrando desde los huesos, empezamos a entender cuál es nuestro origen verdadero. Empezamos de alguna forma a vencer ese límite duro, ¿sí? Esto eh, eh, se puede verificar en el laboratorio alquímico, ¿no? Para el que sigue esa línea, digamos, sigue ese trabajo, se puede verificar. ¿Cómo se hace eso? Eh, con un proceso eh, digamos, de disolver y coagular, disolver y coagular. ¿Por qué? Porque lo duro, ¿sí? Lo duro y lo blando es un estado vibratorio que nosotros no lo atravesamos sino es a través de morir y nacer, ¿no? No lo podemos atravesar en vida, lo atravesamos muriendo y naciendo. Pero la persona que entiende la naturaleza alquímicamente, entiende que en realidad no existe una muerte, lo que existe es una transmutación, es una transformación, es un proceso, ¿no? Como nosotros a ese proceso le rajamos, digamos, le hacemos, ¿no? Lo mantenemos lejos, entonces estamos polarizados en algo que nosotros creemos que es la vida real, que es activar el mundo sublunar. Pero en realidad, para entender todo el funcionamiento, lo primero que tenemos que entender es entender el proceso de la transmutación, que es la muerte en realidad. Nosotros le llamamos muerte, pero bueno, en realidad es un proceso natural de la sustancia, no es muerte en realidad, ¿no? ¿Y los huesos son la caliza? Ah, sí.